Bueno, yo soy José Enrique, nací en Zaragoza, pero bueno, mis padres se tuvieron que ir por motivos de trabajo, porque no teníamos, a mi padre le despidieron, no teníamos suficiente dinero y en esa época pues nos tuvimos que ir a Madrid. Con 3 o 4 años me fui y pues bueno, he pasado la mayor parte de mi vida, la verdad, en Madrid. Allí conocí, cuando estudié la carrera y el máster, conocí a Dani, con el que tuvimos una grata amistad, una buena amistad. Y por casualidades de la vida, él también era de Zaragoza, como Alba, la que conocimos después. Como encargado de redes sociales que soy, manejo todo lo que tiene que ver con Facebook, Twitter, YouTube. Y además es una herramienta bastante peculiar, sobre todo, bueno, ya lo hemos visto en otras campañas, como puede ser Obama, lo utilizó mucho y ahora con el ejemplo de Podemos también se puede ver. Son una herramienta muy útil ya que puedes llegar a mucha gente con pocos medios, la verdad. Cuando a la gente le dices, por ejemplo, que eres el responsable de las redes sociales, pues se ríen un poco o dicen, pues bueno, no será para tanto. Y la verdad es que es bastante duro y bastante sacrificado, porque estás todo el día con el aparatito en las manos, con el ordenador, cara a la pantalla, y esto va muy rápido, las campañas van muy rápido y la verdad es que ocupa mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Fue muy gracioso, bueno, creo que esto lo he contado, pero cuando fundamos el partido, pues eso sí, llevábamos un par de cervezas de más, como se dice, y nunca pensamos que de aquella noche, de una noche que decidimos salir porque sí, a dar una vuelta, porque Alba estaba muy decaída, muy desanimada, sobre todo por los temas de su abuelo y su abuela, etc. Pues nunca pensamos que desde ese partido nuevo que creamos, ahora tuviéramos todo lo que tenemos ahora. Si tienes una buena estrategia, un buen mensaje y buenas ideas, puedes llegar a bastante población y que te hagan ganar las elecciones. Hola, me llamo Daniel, soy el jefe de campaña y el portavoz de este partido político de los Aragonés. Y yo también soy de Zaragoza, como mis compañeros. Lo que pasa es que yo estudié en la Carlos III, estudié un doble grado en Ciencias Políticas y Sociología, y tuve bastante actividad en esa universidad como delegado. Y bueno, después, cuando terminé, hice un máster en análisis electoral y me interesé sobre todo por la parte de la administración local y de cómo los partidos políticos conseguían ganar las elecciones en los ayuntamientos más pequeños y los medianos. Me especialicé en la Comunidad de Aragón, puesto que es la más importante para mí, y fue en Madrid, junto con José Enrique, cuando conocí a Alba. Y la verdad es que estamos teniendo muchísimo trabajo, porque cada vez que nos reunimos con un sector obtenemos tantísima información que es que no damos abasto. Pero también tengo que decir que tenemos un equipo fantástico, fantástico. No me puedo quejar de ninguno, ni de la candidata, porque va hasta arriba de trabajo. De hecho, nos encanta trabajar con las encuestas del CIS, con los barómetros. Además, es algo que a mí particularmente me apasiona. Y después canalizarlo de tal manera que pueda comunicarse a todo el mundo. Y de hecho, tratamos de analizar todos los públicos que hay en Zaragoza. Y recuerdo, de hecho, cuando estaba estudiando el máster, cómo teníamos unas tablas y cómo podíamos comprobar las preferencias de determinada parte de la población y cómo había un sector que no le interesaba nada ciertas políticas, ciertas ideas. Yo recuerdo cuando estudiamos a la comunidad inmigrante, cómo le interesaban ciertos temas, pero hay otros que no interesan. Entonces, estamos trabajando mucho en estas cuestiones, porque al fin y al cabo no solo son números, tenemos que acercarnos a las personas y de hecho, cada vez que nos reunimos con ellas, nos sentimos más cercanos y a la vez conseguimos mucha más información. De verdad que estamos mejorando Zaragoza, que vamos a mejorar muchísimo más. Vota Compromiso Aragonés.